Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo una deliciosa sopa de menudencia que hace parte de la gastronomía colombiana. Para esa sopa de menudencia, ¿qué voy a usar? Voy a usar 750 gramos de menudencia, que eso equivale a 1,5 libras. ¿Qué trae la menudencia? Trae patas, trae molleja, trae el pescuezo que viene con la cabeza, corazón, hígado. Hay personas que la echan con todo el cuerito. A mí no me gusta echarla con el cuerito porque yo creo que el cuerito trae mucha grasa. Yo le quito el cuerito y tampoco le echo la cabeza porque a mí no me gusta la parte de la cabeza. Hay gente que dice que es muy rica. Las paticas ya vienen, ya se le quitaron las uñas, miren, ya viene peladita. La voy a picar en pedacitos y le voy a dar unas 3 lavadas, aunque ya yo la lavé, pero la voy a volver a lavar. Aparte de eso, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar papa común, también puede ser papa pastusa, auyama, papa criolla. Miren, aquí tengo 1 libra de papa criolla, una zanahoria y esta es una mazorca o elote, como se conoce en otros países. También voy a utilizar cebollín, ya lo tengo picado, una bolsita de caldo de gallina desmenuzado, esto sí es opcional si a ustedes les gusta, pimentón, 3 dientecitos de ajo, apio en rama. Esta es parte de la papa. Bueno, entonces vamos a seguir con el proceso. Voy a partir las paticas, pero primero voy a preparar la olla con agua. Ya tengo la olla acá, la voy poniendo a calentar, aunque la voy a hacer en la olla a presión para que esté más rápido. Y aquí tengo ya el pescuezo o la parte del cuello, aquí esto se llama pescuezo. Entonces le vamos a quitar el pellejito. Así va a quedar, pero yo lo parto en pedazos. También hay personas que lo echan entero. Lo parto en 3 pedazos. La patica también. Le voy a quitar los deditos. Miren, esta la voy a dejar así entera. La molleja le vamos a quitar también todo esto. Aquí viene pegado lo que es la molleja, el hígado, el corazón. Entonces le vamos a quitar todo este poco de grasa. Y la vamos separando. Esto lo hago yo, pero hay personas que lo echan con la grasa, sino para quitarle todo ese poco de grasa, no nos salga una sopa tan grasosa. La sopa de menudencia es una sopa que no es muy cara, que sale cómoda y es muy buena, pues tiene mucha ayuda a subir las defensas. Ella ya viene, miren, esto ya la rasparon, ya viene raspada, esto trae aquí, ya le rasparon, ya está pelada, ya no hay necesidad de pelarla, solamente le quitamos la grasita. Separamos el hígado. En esta parte es donde viene el ayer del pollo, pero ya se la sacaron. Y así seguimos con todo el proceso. Bueno, ya el agua la tengo hirviendo. Entonces, mientras estoy terminando de arreglar
la menudencia voy echándole lo que es el apio, el ajo, 3 dientecitos de ajo, cebollín, pimentón, todo lo que ustedes quieran echar, y el cilantro, pero eso se lo echamos al final. También le voy a echar la mazorca, que es bastante dura, mazorca o elote. Vamos echando la mazorca para que vaya cocinándose, y le voy echando la auyama. Le eché 2 pedazos de auyama, el resto lo voy a licuar. Entonces lo tapo y seguimos con el proceso de arreglar la menudencia mientras esto hierve. Bueno, ya tengo lista la menudencia, ya la lavé, ahora la voy a echar. Le voy a echar todo de una vez. Voy a echar la papa, voy a licuar la zanahoria, perdón, la auyama, y voy a echar la zanahoria en pedacitos. Entonces seguimos en el proceso. Ya le saqué el aire a la olla. Echamos. También voy a echar la papa, no lo voy a echar tan pequeña, así lo voy a partir en 3 pedazos, 3 o 4 pedazos. Aquí tengo la zanahoria. Y así le voy picando toda la zanahoria, todo. Le eché la zanahoria, ahora le voy a echar lo demás. Voy a echarle la papa pequeñita, que es la papa criolla, la partí en pedazos y le saqué los ojitos. Entonces a mí me gusta echarle todo de una sola vez. Le echamos un poquito de caldo de gallina maíz, o el que a ustedes les gusta. Si no les gusta esto, pues lo omiten. Un poquito. Vamos a echar la sal. Echamos la sal. Y voy a licuarle un poquito de auyama o de calabaza que dejé, como esta. La voy a licuar para echársela ahí para que nos dé el color amarillito que da la calabaza. Aquí tengo la calabaza en la licuadora y le voy a echar, voy a sacar un poquito de agua de acá, que es con que voy a licuar la calabaza. No importa que lleve lo demás que le he echado. La calabaza le da el color amarillito a esto, sin necesidad de estarle echando color. Voy a acompañar esta sopa de menudencia con un arroz blanco y un aguacate. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Bueno, voy a licuar
ahora la calabaza. Ya licué la auyama y se la estamos echando. Esta sopa de menudencia la voy a acompañar con un arroz blanco. Vamos a ver cómo va. Miren, ya casi va estando. Miren cómo va. Miren el colorcito que le dio la auyama. Y no se ve tan grasoso porque le sacamos toda esa grasa que tenía la menudencia. Entonces lo voy a tapar y lo sigo dejando hasta que esté. Y así quedó esta deliciosa sopa de menudencia acompañada de su arroz, su aguacate y un limón.